Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. Arrancamos la segunda temporada de Entre Chozos y Cañadas hablando sobre los centros de testaje y su función en la mejora genética de nuestra cabaña ganadera. Y para ello, hoy contamos con Andrés Domingo, director del Censira de Badajoz. Buenos días, Andrés, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Y nada, si te parece, vamos a entrar ya en materia y te lanzo la primera pregunta, que es un poco lo que nos va a dar partida para seguir con el resto. Así que, en este punto, ¿qué es exactamente un centro de testaje y cuál es su función dentro de los programas de la mejora genética? Pues un centro de testaje es un lugar donde se toman, o sea, donde se realizan los controles de rendimientos, es decir, se toman las medidas que cada programa de mejora genética tenga contempladas para poder hacer las valoraciones genéticas de esos animales. Es decir, un centro de testaje puede ser, en el caso del vacuno, donde podamos traer los machos y hacer pesadas, medidas morfométricas, es decir, de cualquier tipo. Y luego esas medidas se tendrán en cuenta para poder comparar los animales y ver cuáles son mejores unos que otros en su valoración genética. Es decir, es un lugar donde se ponen condiciones homogéneas para poder comparar y poder elegir mejor. ¿Y desde cuándo existen este tipo de centros en España y cómo dirías que han evolucionado en su papel en los últimos años? Bueno, pues estos centros de testaje existen desde los años 70, más o menos, en la creación incluso un poquito antes, diría yo, antes de la creación de los CENSIRAs, que eran los Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal. En el momento en que las razas estaban tuteladas por la propia administración y sobre todo cuando empezaron a traer razas extranjeras, estoy pensando pues, en el limusín, en el merino precoz, en la raza frisona, en el caso del vacuno de leche. Entonces se empezaron a crear estos centros para poder controlar los rendimientos y poder elegir estos animales. A partir de esa fecha, empezó a delegar también la administración en las asociaciones de criadores, que casi todas son de la creación de eso, de los años 70, años 80, y entonces ya ese control de rendimientos, aunque lo hacían las asociaciones, se seguían permaneciendo los centros de testaje, fundamentalmente los Censira. Eso ha ido evolucionando, que todavía quedan algunos centros de testaje en algunos Censira, y hay otros centros de testaje que se han ido haciendo pues, en fincas. Estoy pensando, por ejemplo, en Castro Enríquez de la Diputación de Salamanca o centro de testaje que hay en la Diputación de Guipúzcoa, como el centro de testaje de Haya, es decir, de titularidad pública, en los que son las asociaciones las que realizan esos controles o llevan un poco la voz cantante en cuanto a los protocolos. Pero bueno, ¿es positivo que sean de titularidad pública? Bueno, sí, para garantizar esa independencia, pero no es necesario. También hay centros de testaje, estoy pensando en la raza avileña, los que tienen que son de titularidad de la propia asociación, que no es pública, pero sí que es conjunta, o sea, no es de un ganadero en Ujú. particular, que también tiene esa peculiaridad, que son independientes para que se puedan valorar todos los animales. Bien. ¿Y qué beneficios concretos aporta el trabajo de los centros de testaje a los ganaderos y a las asociaciones de criadores? Principalmente lo que aportan son datos. Es decir, en el momento que tenemos datos, somos capaces de comparar y capaces de elegir. Entonces, un centro de testaje en el que se toma toda una serie de datos que sirven para la valoración genética es muy útil, en primer lugar, para la asociación, porque de esa manera puede llevar a cabo su programa de cría eligiendo cuáles son los más adecuados en función de los objetivos que tenga, que los objetivos no tienen que ser siempre producir más, también puede ser producir con más calidad o consumir menos alimento para una ganancia de peso igual. Es decir, según los objetivos que tenga el programa de cría, poder elegir. Y luego para el ganadero, pues también esos centros de testaje son útiles porque les sirve para poder tener esas valoraciones genéticas de los animales. Y lo normal es que esos animales, casi todos, sean reproductores y por lo tanto la valoración genética de ese animal se transmite a la descendencia y tendremos esa descendencia también con una valoración positiva por parte del padre. Incluso a través de los centros de testaje se pueden seleccionar animales que serán donantes de material genético, donantes de semen o de embriones en el caso de las hembras, y también propiciar esa mejora genética.
Y también en los últimos años, otra de las funciones del centro de testaje o una de las ventajas que tiene el ganadero es que en muchos casos, tras la salida del centro de testaje, se hace una subasta. Por ejemplo, estoy pensando en el centro de testaje de Aranjuez, dependiente del IMIDRA, pues se hacen subastas en invierno en el que salen sementales de raza limusina y tiene bastante éxito, o la última subasta que ha habido ahora del centro de testaje de Castro Enríquez, en Salamanca. Entonces, ¿podríamos decir que los centros de testaje son una herramienta clave para garantizar la objetividad a la hora de seleccionar animales? Exacto, esa es la clave, y que son objetivos, es decir, son independientes porque al final se evalúan en las mismas condiciones. Entonces, aunque tengamos controles de rendimiento en la ganadería, como puede ser el peso al nacimiento o el peso al destete, que cada ganadero lo puede hacer y seguro que lo hace perfectamente, pues en los centros de testaje lo que hacemos es homogeneizar el manejo para que tenga la misma alimentación, el mismo manejo, el mismo clima, y de esa manera objetivizamos los datos que obtenemos, los datos que luego se van a utilizar para valorar genéticamente los animales, para que haya la menor interferencia por parte de que sean en distintas, lo que se llama el efecto ganadería o eso, el que estén en distintas localizaciones. ¿Y qué requisitos deben cumplir los animales para ser aceptados en un centro de testaje como el Censira de Badajoz, por ejemplo? Bueno, pues son requisitos fundamentalmente de dos tipos. Por un tipo, requisitos zootécnicos, es decir, son animales que tienen que estar inscritos en su libro genealógico correspondiente. Ahí cada asociación ya puede establecer si tienen que ser hijos de animales mejorantes o tienen que tener alguna característica o algún plus, además de estar inscritos en el libro genealógico. Por normativa, todos los animales que asisten a un centro de testaje tienen que tener también su análisis de filiación, es decir, que tienen que corroborar que son hijos de quien dicen. Y eso sería en cuanto a los requisitos zoosanitarios. Luego, en cuanto a los requisitos, o sea, perdón, zootécnicos, en cuanto a los requisitos sanitarios, que sería la otra pata, pues depende un poco de la especie. En el caso de vacuno, para el Censida de Badajoz, pues aparte de la prueba de la tuberculina para un movimiento normal, también pedimos pruebas de IBR y de diarrea vírica bovina. Luego ya si los animales van a ser donantes de semen, pues ya se haría el resto de pruebas como es Campylobacter y Tricomonas. En el caso bueno, y brucelosis también se hace en vacuno. Estaba pensando ahora en el caso del ovino, pues también tenemos el centro de testaje de ovino que fundamentalmente se mide brucelosis, para tuberculosis también en el caso del vacuno y en el caso del ovino, y en el caso de las hembras, el centro de testaje de hembras es igual que el de los machos en el caso del bovino, pero también introducimos neospora como otro de los requisitos sanitarios. ¿Y cómo es el proceso desde que un ganadero o una asociación propone a un animal para que entre al centro de testaje hasta que realmente comienza ese periodo de testaje? Pues ahí la selección de los animales se encarga la asociación. Es decir, cada asociación decide qué animales son los que entran, por lo que decíamos, los requisitos sanitarios sí que es verdad que están propuestos desde el centro de testaje, incluso están unificados, los distintos centros de testaje que hay en España, en el caso de vacunos, sí que los hemos ido unificando. Y ya una vez que el ganadero solicita a su asociación el participar en las pruebas, es la asociación la que con esa serie de candidatos nos propone a nosotros las fechas de entrada. Habitualmente tenemos la fecha de entrada en la primera mitad del año, es decir, de enero a junio, y luego de julio a diciembre, otro periodo de testaje. Como son 6 meses, si alguna raza pues, tiene otra preferencia, pues ya se ve. Entonces, en esa solicitud se realizan las pruebas sanitarias, y una vez que tiene las pruebas sanitarias y tiene ya el ok para el movimiento, lo que se hace es concentrar el movimiento para que todos los animales entren el mismo día o en 2 días distintos, es decir, lo más cercano posible. Se comienza con un pienso de adaptación para que los animales se vayan acostumbrando, y luego ya se empieza con el protocolo de testaje, que en función de la asociación pues se utiliza uno u otro para tener una alimentación controlada. Y de esa manera luego el ganadero, cada vez que vamos haciendo el control de rendimiento, se le manda un reporte a la asociación, y ya es la asociación la que se encarga de ir también informando al ganadero hasta la finalización del testaje. Y en ese testaje, entonces, los aspectos que se evalúan van a depender, como bien has dicho antes, de lo que se quiera conseguir con los animales que entran, ¿no? Si los queremos más para reproducción o más para que produzcan más. Claro, si nos centramos
en el centro de testaje de vacuno, que quizás sea el más importante o el más reconocido, tenemos que pensar que casi todos los programas de cría lo que buscan es la eficiencia productiva, es decir, vacuno de carne. Lo que tratan es de tener una ganancia media diaria lo más alta posible y como también se controla el consumo, también sabemos el índice de conversión. Y hay razas, como puede ser el berrendo negro y berrendo en colorado, que priman mucho los índices de conversión. Es decir, como se van pesando cada 28 días y sabemos el alimento que consumen, en función de ese índice de conversión, es decir, los kilos de concentrado que necesitan para reponer un kilo de peso vivo, se van seleccionando los animales según ese índice de conversión sea más bajo. Y hay otras razas en las que la ganancia media diaria es lo que determina si un animal es mejor que otro porque comen lo mismo, es decir, comen una cantidad, estoy pensando en la raza limusina, son 1.500 gramos por cada 100 kilos de peso vivo, es decir, que todos los animales comen lo mismo en función de su peso vivo, entonces el que reponga más y que tenga mayor ganancia media diaria, pues es el que se selecciona. ¿Y los procesos completos de testaje duran lo mismo para todos los animales y todas las razas o hay diferencias? ¿Y cuánta sería esta duración, más o menos? Bueno, ahí depende. Nos vamos a centrar en los tres centros de testaje principales que tenemos. En el caso del vacuno, es la misma duración para todas las razas, que son 112 días, en los que, aparte de esa ganancia media diaria que hemos comentado y el índice de conversión, también se toman unas medidas morfométricas al principio y al final, para también eh, saber pues, cuánto han crecido, cuánto se han desarrollado, no solo en peso. Y como digo, se duraría esos 112 días que si tomamos también el periodo de acostumbramiento inicial y luego un periodo final en el que bueno, pues se decide ya las pruebas de movimiento, es decir, el saneamiento se hace después de que termina el testaje, estamos hablando de aproximadamente 6 meses. En el otro testaje que tenemos de vacuno también de hembras, la duración es un año, desde que entran hasta que salen los animales. Y ahí, aparte, bueno, luego si no podemos entrar más en detalles, pero aparte de los controles de ganancia media, también se hacen controles reproductivos. Y luego tenemos el testaje en el caso del ovino, en el que dura prácticamente 10 meses, porque entran ahora en el mes de febrero o marzo y están hasta octubre, hasta la feria de Zafra en el que se van mirando también, aparte del desarrollo, ganancia media diaria, también calidad de lana y las medidas morfométricas que comentábamos. Entonces, dependiendo de la especie, sí que tiene esa duración, pero luego no hay distinción entre razas. Es decir, independientemente de la raza que sean, tienen la misma duración y así también esos datos también podrían ser comparables entre razas. Ujú. Y hablas de ovino y de vacuno. ¿Solo se hace el testaje en estas dos especies o también entrarían otras, como el porcino, por ejemplo? También entrarían otras. En el caso del porcino, el que hacemos nosotros en Encensira es un testaje particular porque es solo de nuestros animales, es decir, no es animales que vienen de fuera y los comparamos, sino simplemente en nuestros animales, nuestra ganadería de raza Duroc. Y lo que se hace también es un control de rendimientos, aparte de la ganancia media diaria y el índice de conversión que tienen esos animales, de la medida morfométrica, muy importante, el perímetro de caña y sobre todo también la grasa intramuscular, vamos, la infiltración de grasa que se hace por ecografía. Esto es algo que se hace habitualmente en porcino, en el centro de testaje que tenemos de porcino, y en razas como en este caso de capa blanca, como es raza Duroc, que se está implementando también en raza ibérica y que ahora lo estamos implementando en vacuno. Es decir, que no solo sea por la cantidad de carne, sino también por la calidad de carne, la infiltración grasa, el área de ojo de lomo, la grasa subcutánea, y todo eso nos sirve para tener mayor control de rendimientos y tener mayores criterios al final para elegir. Bueno, y volviendo al vacuno, que parece que es el caso más extendido, o así lo he entendido yo. Sí. En el caso de los machos, ¿cuáles son las principales características que se evalúan y que sean relevantes para la mejora genética de esos animales? Pues fundamentalmente la ganancia media diaria, porque al final eso se ve en los catálogos de subasta o los catálogos de sementales se ve la ganancia media diaria que ha tenido ese animal, porque no es lo mismo que reponga pues eso, un kilo y medio al día, a que reponga cerca de los 2 kilos al día, y todo eso también depende de la alimentación. Aquí, como hemos dicho, es una alimentación restringida
Entonces, las ganancias medias no son tan altas, pero sí que son comparables entre uno y otro. Luego, muy importante, dentro de las medidas morfométricas, el perímetro testicular, porque ese perímetro también está muy asociado a la fertilidad. Además, el índice de conversión que comentábamos antes y de la ecografía muscular, ya cada vez van incorporando más razas a sus evaluaciones genéticas, el área de ojo del lomo, la grasa infiltrada y la grasa subcutánea. También al finalizar el testaje, otro de los datos que se tiene en cuenta es la fertilidad, es decir, se le hace un espermiograma para saber por lo menos si tienen actitud reproductiva desde el punto de vista de calidad seminal. Y esos son los datos que utilizan las asociaciones luego para sus evaluaciones genéticas y serían los más importantes para esa mejora genética, para poder saber si los animales son buenos o bien porque repongan mucho, o bien porque infiltren o tengan gran calidad de carne, o por bien porque tengan un índice de conversión muy bajo, es decir, que necesiten poco pienso para poder reponer más cantidad de peso vivo. ¿Y en qué se diferencia el trabajo que se realiza con los machos al que se lleva a cabo con las hembras? Pues la diferencia fundamental es en los objetivos que tiene ese programa de cría. Queda claro, por lo que hemos dicho antes, que los machos, el objetivo es la producción cárnica, ya sea por eficiencia, por calidad o por cantidad. Y en el caso de las hembras, lo que buscamos es la eficiencia reproductiva. Ujú. Y para eso lo que se van haciendo son ecografías seriadas para ver el desarrollo reproductivo, es decir, para ver cuándo estarían las hembras listas para poder ser reproductoras. Y de esa manera sabemos cuándo alcanzan la pubertad. No quiere decir que si hay novillas que alcancen la pubertad a los 11 meses que se vayan a cubrir con esa fecha, sino simplemente ese grado de pubertad temprana está muy asociado a la fertilidad. Entonces, lo que determinamos es qué novillas son más fértiles y, por lo tanto, al valorarlas, como toda la valoración genética, no solo valoramos a esa novilla, sino también estamos valorando a su posible descendencia, a su ascendencia, colaterales. Volvemos a lo mismo, es decir, es tener datos y la diferencia es que las hembras está más asociado a su actitud reproductiva. Y todos esos datos obtenidos en los centros de testaje, ¿cómo se utilizan luego dentro de los programas de selección y reproducción? Bueno, pues se tiene muy en cuenta porque todos esos datos pasan a formar parte no solo de la nota, como si dijéramos, del animal, decir, bueno, pues este animal, en el caso del ovino, pues ha repuesto 300 gramos al día. Bueno, pues no solo es que ese animal sea bueno, sino que eso se incorpora en su valoración genética y su valoración genética lo que está comparando es cómo es ese animal respecto a la media. Es decir, y la media también va cambiando a lo largo que va evolucionando esas valoraciones. Es decir, cuanto más datos tenemos, cada año esa media se supone que tendrá que ir aumentando y si la media es 100, por ejemplo, pues los animales que acuden al testaje, como tienen más valoraciones, sabemos si están por encima o por debajo de la media y también sus descendientes, sus colaterales, y eso hace que el ganadero, pues cuando venga luego a la subasta o simplemente cuando tenga que elegir si ese animal lo queda como reproductor o no, gracias a los controles de rendimiento más completos que se han hecho en los centros de testaje, es capaz de decidir y por lo tanto ese programa de selección va avanzando y cada vez tenemos animales que reponen más o que según el objetivo de selección que tengamos. Eso además contando que de los centros de testaje también salen los animales donantes. Es decir, si de una serie de testaje el mejor animal, pongámonos en el caso de los toros, el que más repone, lo dejamos como donante de semen y vuelve a utilizarse en varias ganaderías para inseminar varias hembras, y esos hijos, se supone que las hembras también aportan mejora genética, vuelven al centro de testaje y vamos a elegir el mejor, de esa manera vamos teniendo un progreso genético más rápido que si lo tuviéramos que hacer en explotaciones particulares. Ujú. Y bueno, ¿qué retos y líneas de futuro afrontan ahora mismo los centros de testaje en este contexto de digitalización y nuevas demandas del sector? Bueno, como retos o líneas de futuro, pues sería adaptarse un poco a las necesidades del sector, que aquí vemos que las necesidades, es verdad que en el momento de que tenemos ahora de alta demanda y por lo tanto buenos precios en el caso del vacuno, puede ser coyuntural y entonces tenemos que seguir apostando por la mejora genética, ya sea por la calidad que para eso pues, estamos utilizando, en el caso de la digitalización, esa ecografía de carne y poder valorar esa calidad de carne, con lo cual
aprovechamos esas nuevas tecnologías. Aparte también, en este contexto de digitalización, ahora también con los crotales electrónicos, pues intentar que eso se pueda utilizar para monitorizar más a los animales en la alimentación y tener más exacto ya no solo la cantidad, sino también los tiempos, el momento de toma, es decir, todo eso al final son datos que se pueden utilizar para ver también cuál es más eficiente, es decir, no solo las veces o sea, no solo la cantidad de consume, sino las veces que utiliza para consumirlo. Y sobre todo, yo creo que esa digitalización también nos puede ayudar al análisis de datos, a todo lo que es el Big Data y el poder incorporar tal cantidad de datos, incluso comparación entre centros de testaje, pues todo eso nos puede servir para mejorar tener mejores criterios de selección y por lo tanto, pues mejorar esos programas de genética. ¿Y ahora mismo tenéis algún proceso o alguna cosa concreta que, por ejemplo, en la que se esté utilizando mucho la inteligencia artificial? En concreto no, o sea, tenemos un proyecto que ahora había uno que estaban tratando de poner a punto el pesado de los animales simplemente por imágenes y bueno, nosotros ahí ayudamos porque en cuanto a poner a disposición esos animales para que lo puedan desarrollar y incorporando los pesos reales que nosotros sí que se pesa. Entonces, bueno, ahí la inteligencia artificial podría ser capaz de poder sacar esa conclusión. En el caso de los corderos, que también se hace un peso individual, sí que vendría muy bien esa inteligencia artificial para poder tener pues los pesos individualizados más fácil, porque son más cantidad de animales y el manejo pues, es más complicado, más tedioso, no es que sea complicado. Ujú. Bueno, pues estamos llegando al final y Paul Collell, que es juez de CONAFE, fue nuestro último invitado de la primera temporada y nos dejó la famosa pregunta ciegas con la que siempre terminamos nuestros episodios. Así que nada, te voy a poner exactamente lo que nos dejó para ti sin saber que ibas a ser tú y a ver cómo le respondemos. Y que es que creo que quiero que me diga cómo cree que van a evolucionar los hábitos de consumo en nuestra sociedad. ¿Se seguirá consumiendo la misma carne? ¿Se va a consumir menos? Ah, ¿Leche? ¿Vegetales? ¿Cómo cree que van en los próximos 20 años, cómo comerá la gente? Pues Andrés, ¿cómo crees que comerá la gente en los próximos 20 años? ¿Qué hábitos de consumo vamos a ir desarrollando? Bueno, pues a ver, yo quiero ser optimista, o sea, optimista desde el punto de vista del sector ganadero, porque siempre he pensado eso, que bueno, la carne de laboratorio, todos estos sustitutos de productos que llaman ahora leche, que no es leche de avena y queso, el tofu, todas estas cosas, parecía que iban a sustituir la carne. Pero lo que estamos viendo es que el consumo de carne, bueno, no solo se mantiene, sino incluso aumenta un poquito aquí, hablando a nivel nacional. El caso de la carne de vacuno también ha aumentado bastante el consumo, tanto de piezas nobles como las hamburguesas. Todo lo que es carne picada, ha habido también un boom de hamburguesas y eso está haciendo que el sector se mantenga. Entonces yo quiero ser optimista. Yo creo que a nivel internacional también la gente se da cuenta de lo que es producto de verdad, lo que es carne y leche de verdad, productos lácteos, es decir, todo lo que venga de la ganadería y todo lo demás que nos están contando de sucedáneos o como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que en un futuro la alimentación va a ser parecida, sí que va a haber nuevos productos más adaptados a la vida que llevamos ahora, pues a lo mejor de platos precocinados, preparados, etcétera, pero creo que sí que se va a conseguir que la ganadería siga teniendo futuro y que se consuma productos de ganadería, no solo carnes, sino bueno, pues, todo el tema de avicultura, de miel, de huevos y leche, productos lácteos, todo esto. Bueno, pues con esa perspectiva positiva, podemos decir. Sí. Ya no contestamos a Paul. Y ahora pues es el turno de que tú, para nuestro siguiente invitado, dejes también esa pregunta ciegas. Lo único que te puedo decir es que está relacionado con el sector, pero puede ser a cualquier nivel, no tiene por qué ser alguien de una asociación o... Aquí hemos tenido de todo y procuramos que el podcast toque los máximos palos posibles. Así que a esa persona indefinida, ¿qué le preguntamos?
Bueno, pues yo preguntaría por la cantidad de razas que hay en España, ¿cuál cree que debería ser el futuro? ¿Seguir creando razas nuevas en función de nuestras divisiones administrativas? ¿O si cree que es posible unificar razas y poder tener menos razas a partir de las que existen actualmente? Hmm, un buen melón. Claro, es que ahí lo puedes contestar, sí, bueno, pues, sí, Bueno, de las dos maneras está bien. ahí queda. Bueno, al final son opiniones, ¿no? Entonces, claro, cada Sí, uno pues tenemos la nuestra. Ahí queda. Lo descubriremos la respuesta en el siguiente episodio. Yo estoy deseando saber qué responde nuestro invitado, porque hay veces que cuando hacemos este capítulo todavía no sé quién va a ser el siguiente, pero en este caso sí que lo sé y se puede creo decir, se puede que le va decir a ya. ¿No? sorprender. No, es sorpresa. Tiene que Vale, ser sorpresa. vale, vale. Pero, pero yo creo que le va a gustar la pregunta. Así que nada, Andrés, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado las tareas de los centros de testaje y su importancia. Y nada, pues espero que hayas estado cómodo y te haya gustado Sí, y, y que nos sigas escuchando para saber qué te responden a tu pregunta. perfecto. Ya me habéis enganchado. Pues muchas gracias, Afeas, por contar con el Censida de Badajoz y aquí me tenéis para lo que pueda ser de ayuda. Pues muchas gracias, Andrés. Pues un saludo.